buenos días, tardes o noches. Mi nombre es David Arismendi y sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Ciegos UMQ, donde navegamos el mundo a través de los sentidos. Pues bien, comunidad, espero se encuentre todos maravillosamente esta semana, ya que con estos cambios de clima se han complicado un poquito las actividades del día. Una disculpa de antemano, ya que a lo mejor mi voz se escucha un poco rara precisamente por esto, pero esperemos próximamente ya estar mucho mejor. El día de hoy tengo una invitada muy especial, una persona que ha dedicado gran parte de su vida, prácticamente 20 años de su carrera profesional, a capacitar a personas con discapacidad en el área de informática. Una gran amiga mía y principalmente instructora. Se encuentra el día de hoy con nosotros la maestra Brenda Brito Baena. Bueno, muy buenos días, Miss. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, David. Muy buenos días. Me encuentro muy bien, gracias. Comentarles que ICATEC es el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Querétaro. Y pues sí, efectivamente llevo aproximadamente más de 20 años trabajando en este ámbito de la capacitación. Capacito a personas también en el área de informática y diseño gráfico, pero especialmente con las personas ciegas y débiles visuales. Estaba por aquí en las mañanas con varios grupos, los dividíamos en avanzados y principiantes para darles una mayor especialización, una mayor estrategia de capacitación, porque finalmente así lo requieres. Sí, una atención más personalizada, ¿no? Quiero imaginar que, pues bueno, a través de este tiempo, pues no fue nada sencillo, porque bueno, el día de hoy yo me doy cuenta que apenas hace muy poco las instituciones se han estado capacitando, pues para atender a personas con discapacidad. Ahorita hemos estado aprovechando esta ola de que está de moda ser inclusivo, porque realmente, pues desde antes, la capacidad de las instituciones y realmente la importancia que se les daba a las personas con discapacidad, pues era muy diferente. ¿Nos puede platicar un poquito al principio cómo fue todo este proceso, cómo fue que se le informó, o nació usted, o las dificultades que a lo mejor pudo tener al principio al empezar a capacitar personas con discapacidad visual? Sí, claro que sí, David. Bueno, yo estudié la licenciatura en informática. Después acudí a ICATEC para tocar la puerta y saber si podía ingresar a trabajar en las aulas. Y efectivamente, después de un año en ICATEC, se vino la oportunidad de venirme para acá para ayudar aquí a la escuela a capacitar en el área de informática a este grupo en particular. Entonces fue complicado al principio porque obviamente no existe ninguna capacitación previa para que yo diera clases especiales, porque finalmente sí eran clases especiales. No, claro. Y entonces estuvo bastante interesante y obviamente ambas partes aprendimos, porque yo no sabía cómo dar la capacitación a un tipo de personas en particular y especial, porque son especiales. Sí, claro. Y también poco a poco ir descubriendo cómo comunicarme para que las personas me entendieran. Exacto. Y aprendieran junto conmigo. Así es. Sí, claro, créame que en general, sí, yo como persona con discapacidad visual, a veces es complicado explicarle a un compañero cómo hacer ciertas cosas. Me imagino que pues para una persona completamente visual ha de ser más complicado. Y más aparte, la paciencia que hay que tener, porque, pues bueno, yo he comprendido que las personas, dependiendo, cada quien toma su discapacidad de una manera diferente. Hay gente que sale adelante muy rápido, hay gente que tiene mucho ímpetu y hay gente que no quiere aprender. Y efectivamente hay una gran diferencia en aquellas personas que han estado sin esa capacidad visual durante toda una vida, porque hay quienes nacieron con esa dificultad. Sí. Y hay personas que lamentablemente tienen poco tiempo relativamente que quitaron esa discapacidad y luchan en la parte de la abstracción, de cómo ahora entender el mundo y entender el entorno tecnológico, y luchan en la parte de que ya sabían cómo hacer algunas cosas, pero ahora sin la vista, ¿cómo le voy a hacer? Y obviamente a la larga y al transcurso de todos estos años ha ido avanzando y ha ido evolucionando, pero particularmente para ustedes,
va a ser todavía un poco más complicado. Sí, créame, Miss, que, bueno, por ejemplo, pues yo era una persona visual. Si recuerdo cuando estuve con usted, pues se me facilitó mucho porque pues yo tenía el recuerdo fresco de cómo estaba estructurada una hoja de cálculo, de cómo estaban estructuradas unas diapositivas, de cómo era la imagen del documento de Word cuando lo empiezas, dónde estaba la barra, o sea, todo ese tipo de cosas a mí en lo personal me ayudó mucho. Así es. Pero por ejemplo hay otras áreas donde realmente sí es un poco confuso, sobre todo con las actualizaciones ahora. Yo en lo personal, yo no utilizaba smartphone cuando era visual. Yo dije, ahora ciego, pues va a ser imposible, ¿no? ¿Cómo voy a manejar un touch? Yo utilizaba estos teléfonos mejor conocidos como los cacahuatitos. Sí. De esos de 300 pesos del Oxxo, porque pues memorizaba las teclas, ¿no? Pero ahora con las actualizaciones, créame que la tecnología se ha vuelto, pues más que nada que un lujo, una herramienta muy, muy básica. En lo que es mis actividades de la vida diaria, pero cuéntanos un poco más, desde el principio, que digo, también los programas me imagino que han avanzado mucho. Sí, de hecho, el programa con el cual inicié al principio se llamaba JAWS para Windows. Ajá. Fue una versión 4.0. Hoy en día, ya no sé en qué versión anda, pero creo que desde la pandemia utilizando más un software que se llama NVDA, que ha sido muy práctico en el sentido de que ya no pago la licencia. Sí, claro. Y es que la licencia cuesta una verdadera fortuna, es una computadora. O sea, la licencia que te puedes comprar para JAWS es una computadora en realidad. Entonces, después de la pandemia me di cuenta que NVDA había avanzado muchísimo en su parte de accesibilidad y comandos, y bueno, finalmente descubrirlo también fue pues aprender otra herramienta, navegar con otros programas, y a pesar de que el equipo de cómputo con el cual contamos está bien, pero no está tan bien como quisiéramos, entonces ha sido un buen avance. De hecho, yo siempre había platicado que en la parte de la informática va a haber una evolución constante, que no me gusta enseñar un procedimiento único, exactamente, o sea, no te sirve de nada un apunte memorizado, porque realmente lo que tienes que hacer es comprender desde la parte teórica un poco, deducirla, entenderla y después para llegar a la práctica para que tú sepas que hoy en día el correo electrónico que tú estás utilizando, que la mayoría de las veces ha sido Gmail, y que el 80% de la población mundial usa Gmail porque se ha comido el mandado mundial, todos usamos Gmail, entonces va a seguir evolucionando. O sea, lo que te enseñé a, por ejemplo, insertar hipervínculos, ya no va a ser exactamente lo mismo en tiempo. Entonces, la evolución es así y así va a seguir siendo, y que ustedes lo visualizan muy palpablemente en su mano, ¿no? Sí, decirles, oye, tu teléfono celular es tu computadora hoy en día, ya no es un teléfono, ya lo ocupas para navegar en internet, más bien escuchar lo visual en las páginas de las redes sociales, YouTube y muchas otras cosas. Pues de hecho, por ejemplo, ya los teléfonos celulares son computadoras con teléfono. O sea, exactamente. Ya no es un teléfono con algo, ¿no? Ya es tu computadora portátil. Algo muy importante, fíjese que lo que estaba expresando ahorita es muy cierto. A veces las personas con discapacidad, bueno, yo hablo en mi caso, o me he dado cuenta con mis compañeros, que tratamos de memorizar un proceso. Ay, sí. ¿Sí? Que es, a ver, presiono Alt, luego O, luego B, luego N. Ok, pero si se actualiza el programa y me cambia los comandos ya se volvió completamente obsoleto. Y luego está pasando mucho pues con los programas que manejamos aquí básicamente, que es pues Word, Excel, Power. Cada año se actualizan, ¿sí? Sale uno nuevo, van cambiando en pequeñas o en grandes cosas. Ahora con la inteligencia artificial creo que muchas herramientas se vienen por desarrollar. Ahora créame que yo en el tiempo que he estado aquí en la escuela, ya llevo casi 4 años, en el tiempo que he estado, y yo recuerdo cuando empezamos con el NVDA Miss y era muy lento. Era muy lento, tenía muchas trabas, estaba muy complejo, y ahorita básicamente se ha vuelto más rápido, se ha vuelto más práctico, se ha vuelto más accesible. Y del mismo modo muchas aplicaciones para teléfono. Yo cuando llegué mi Siri era completamente inútil.
Ahorita ya tiene muchos acompañamientos de inteligencia artificial y todo va evolucionando. Creo que es algo muy importante poder brindar este enfoque de que no es solo memorizar, sino el aprender a navegar y a perder ese miedo a explorar las herramientas, ¿no? Sí, efectivamente, como tú lo comentas, en un momento dado me di cuenta con algunos de tus compañeros que traían sus propios equipos de cómputo y compraban sus propios software, por ejemplo, el de Microsoft. En las versiones de Microsoft me he dado cuenta que ya sus paquetes de Word, Office, PowerPoint ya tienen algunas opciones de accesibilidad que antes no tenían. No, claro. Y eso es algo muy positivo. Esas opciones no las he visto en Google, pero sí las he visto en los programas de Office. Hoy se llama 366 y lo compras a veces en línea incluso, o apenas lleva como un mes que me di cuenta que lo venden en Sam's como una tarjeta. Okay. Cuesta como 2,000, casi cerca de 2,000 pesos, pero sirve para 5 personas. Lo que traigo en la bolsa. Sí, claro. Casi nada. Casi nada. Pero lo interesante aquí es que tienes otra posibilidad. Yo no sabía, pero tenías la posibilidad de también adquirir ahora sí que la opción que ya no se necesita actualizar, sino que es para que tú la descargues y la utilices y ya. Sí. Pero la desventaja es que no vas a tener acceso a las actualizaciones. Y no importa, porque ya no importa tanto. Lo importante es que lo tengas y la verdad lo vas a tener que pagar. Sí, no, pues si compro un 2026, yo creo que las actualizaciones no van a ser tan necesarias en los próximos 4 años. Así es. O al menos te quedarías buen par de años sin actualizar, porque también es sí es necesario, pero pues me sería funcional. Así es. Y bueno, hay muchas herramientas que se van desarrollando cada vez más y creo que eso es algo bien importante porque a nosotros las personas con discapacidad nos resta mucho las limitantes. Sí, sobre todo las limitantes en la navegación de redes sociales. Eso va a ser en particular caótico navegar en una computadora y es diferente a cuando lo navegas en el celular. Sí, claro, va a ser una variación. Sí, no, y aparte, bueno, en la computadora hay muchas cosas cambian. Así es. Pero siempre no está por demás pues el que haya más que nada las herramientas, porque a veces no es tanto que nosotros tengamos la disposición, al final pues a prueba y error aprendemos, aunque a veces no nos capaciten. Nos vamos nosotros desenvolviendo nuestras propias formas de hacer las cosas, pero lo importante siempre es que haya estas aplicaciones de libre acceso. Y que tú le das el enfoque. Tú claro. Al final le vas a dar el enfoque que tú necesitas y que tú requieres. No es lo mismo una persona de 20 años que está por estudiar preparatoria o que no quiere, una de 70 años. Sí, que nada más quiere llamarle a su... Exactamente. Sí. O que nada más quiere buscar información, mantenerse actualizado en las noticias del día, el clima, lo que quieras. Luego la tía que quiere ver sus repeticiones de Laura en América en YouTube, ¿no? Ándale, sí, pero efectivamente tú le das el enfoque, tú alimentas lo que quiere darte la computadora en ese sentido. Y va a depender mucho de ti qué enfoque le quieras dar, qué necesitas para ti, en lo que sea. Desde una receta. Sí, claro. Sí, para hacer una gelatina, un pie o lo que sea, porque vas a encontrar mucha información ahí. Hasta, híjoles, me dejaron una tarea en la preparatoria, en la universidad. ¿Cómo le voy a hacer para aprender? Hoy en día tienes más opciones. Y tienes hoy en día más opciones con la inteligencia artificial. Sí, es lo que le iba a comentar. Yo, por ejemplo, he estado dando algunas asesorías y me he apoyado mucho de las inteligencias artificiales que tengo a la mano, como las de Meta, las que son libres. Así es. Y para, por ejemplo, formatos sencillos como, no sé, 10 beneficios de la avena o cosas de ese estilo, créame que son muy funcionales. Y yo como persona con discapacidad lo puedo estructurar y le puedo dar el sentido para mis necesidades. Así es. Creo que es algo muy importante que la tecnología evolucionando de esa forma. Pero cuéntanos un poco más de qué tan complicado fue el empezarse a adaptar a trabajar con personas con discapacidad, tanto en cuestión de las computadoras, tanto como en las aplicaciones, tanto como en las personas. Pues sí, fíjate que podría decirte que de alguna manera siempre he dejado que cada uno de mis estudiantes tenga la libertad de preguntar lo que quisiera aprender en muchos aspectos. Digo, sí tengo que
estructurar mi clase, porque así lo manejan en el ICATEC. Sí, claro. Tienes que tener una estructura de tu curso, de qué es lo que vas a dar, pero nunca dejé de lado las necesidades y particulares que ustedes tienen, porque incluso esas, no sé, contenido temático estaba más diseñado para personas que ven que para personas que no ven, entonces no es lo mismo. Al principio aquí en la escuela tenían un curso de mecanografía. Ajá. Y venían y tenían, y eso es esencial. Sí. Aprender a utilizar el teclado. A mí todavía me tocó. ¿Todavía te tocó el curso? Me tocó pasar sí. por ahí para poder entrar en informática. Ándale. Y esto era, bueno, dentro de la retrospectiva era algo muy positivo porque yo ya nada más les enseñaban las teclas adicionales, control, alt, comandos, pero ya sabían escribir. Exacto. Y luego llegar y decir, híjoles, ¿qué crees? Que ya no tienen la capacitación en mecanografía, ya no se manejan ¿cómo se llama? Las máquinas de escribir. Pues ni modo, chútate a enseñarles mecanografía en la computadora. Y de alguna manera lo logré con un software, no es cierto, es una página en internet. Typing, ¿no? Exacto, ándale, Typing Club, así se llama la página en internet, que lo pueden buscar. La desventaja ahí es que todavía es muy visual, porque la página tiene una sección muy padre para las personas que puedan ver, porque incluso las personas que pueden ver pueden visualizar qué dedo presionar y pueden trabajar más bien en la parte de desarrollar qué dedo presionar para qué tecla. No, y tiene juegos, creo, ¿no? También tiene videojuegos. Tiene juegos visuales. Así es. Entonces, esa página es la única página que yo he podido encontrar que tenga opciones de accesibilidad, porque sí me daba la opción de configurar para la voz y para que te dijera todo. Aunque muchas cosas me lo decía en inglés. O tiene falla todavía, de repente algunas cosas no las habla. Sí, claro. De hecho, haz de cuenta que te dice incluso qué dedo presionar, pero te lo dice en inglés. Sí. Coma es kame. Digo, por los que no saben, pues, o sea, uno como quiera que ya está capacitado, pues. Ándale. Pero bueno, al final fue positivo en el sentido de que al final sí logré, bueno, más bien lograron ustedes aprender a escribir y es una parte esencial. Es esencial. Yo digo porque ahorita hay una personita que pues es de nacimiento. Uy, sí. Y no escribe nada. No. Y pues yo con todo respeto les digo, es que para aquí no, pues va a ser muy complicado porque no se va a poder. No se va a poder, mientras no, ya le pusieron el teclado en braille. Y no. Pero le digo, lo que pasa es que si no sabe bien braille, yo no puedo. O sea, sí le puedo tratar de enseñar, pero no puedo parar la clase con los demás por una persona. Sí, es triste. Es muy necesario primero el conocer bien lo que es el teclado y aprender a escribir, el conocer bien las letras, porque es una barrera muy grande. Yo he estado trabajando, por ejemplo, en la cuestión de la gramática y de la velocidad de la escritura, por ejemplo, y de repente sí se nota el sesgo. Sí. O sea, la diferencia entre una persona que sí veía y en otra que no, porque pues las formas de explicar pues van cambiando mucho. Sí, sobre todo porque ahí sí me ha tocado, por ejemplo, personas que no nada más es la discapacidad visual, también tienen discapacidad auditiva. Ay, no, es más complicado, pero bueno, había otra persona que tenía una discapacidad visual, pero al mismo tiempo de motricidad. Y también para escribir. No puedes. Sí me ha tocado, no muchos, los puedo contar con una palma de mi mano, pero sí me ha pasado tristemente que son personas que no puedo integrar con los demás para aprender estas herramientas. Pero fíjese que algo increíble es que, bueno, lo bueno es que la gente tiene ganas y vamos evolucionando, creo que vamos creciendo, se van desarrollando tecnologías y lo más importante que creo que se debe desenvolver es la conciencia social. Sí. Definitivamente. Porque sin conciencia social de nada sirve que haya 40 personas capacitadas con discapacidad si nadie las va a contratar. O que haya 40 personas que tengan las capacidades en cuestión del conocimiento y llevar a la práctica si no hay foros, si no hay lugares, si nadie confía en ellos. O no se sigan desarrollando estas tecnologías porque nadie cree que las personas con discapacidad puedan hacerlo.
Así es, y bueno, te puedo decir que sí he tenido algunos exalumnos que han terminado una carrera universitaria, por ejemplo, Ajá. y ahorita están en un trabajo. Por ejemplo, me he sabido de 2 actualmente, Sí. pero en algunos tiempos anteriores, pensar para un chico de 16, 15 años en estudiar una carrera era prácticamente imposible. Y sí tengo conocidos, exalumnos míos, de esta edad, muy jóvenes cuando yo los conocí, que sí terminaron una carrera universitaria, por ejemplo, 2 en psicología, 1 en derecho, 1 en comunicación. Creo que actualmente hay un chico aquí en la escuela que se metió a estudiar su licenciatura en psicología también. Sí. Y bueno, sí son carreras afines. Sí. Sí son carreras que puedes desarrollarte y desenvolver. Digo, sí, no te vas a volver médico, internista yo que más quisiera ser neurocirujano, pero no creo que confíen en darme un bisturí. Pues no, hombre. Pero realmente cada vez se van ampliando más las carreras y las formas en las que nos podemos desenvolver. Es algo muy importante esta área que usted desenvuelve, maestra. De antemano quiero agradecerle que se haya dado el tiempo de capacitar a personas con discapacidad y la paciencia, porque es una parte muy necesaria y muy integral para poder llegar al siguiente escalafón. Yo lo platico cuando voy a dar pláticas a las universidades o preparatorias. Siempre manejo esta área donde la escuela nos da estas opciones de capacitación en informática. Así es. ¿Por qué? Porque pues yo quiero seguir estudiando, es una herramienta necesaria. Y muy bien. Sí, el braille es muy bueno, pero seamos honestos, el día de hoy casi no se usa. No. Sí es necesario y es obligatorio como persona ciega saberlo, pero si yo voy a la universidad y me van a dar una cátedra, el braille se escribe más lento. No voy a andar cargando mi máquina Perkins. No. O sea, ya no. Vas a nada más actualizar tu celular para poder escribir más rápido. No, para convertirlo en audio y ya el audio se convierte en texto. O puedo llevar mi laptop, sencillamente puedo llevar, porque yo le puedo escribir mis tareas en braille a la maestra, pero de que la maestra las pueda interpretar lo veo complicado. Hay un punto muy importante que no quiero dejar de lado. Cuando ustedes tienen la oportunidad de comprarse un equipo de cómputo, que es una laptop, les aplaudo mucho, es mucho esfuerzo, es económicamente es difícil, complicado, pero siempre les he pedido, ¿sabes qué? ¿Tienes tu laptop? Cómprate un teclado adicional, porque navegar solo con el teclado de la computadora no es tan práctico. No digo que sea imposible, no lo es, pero vas a ser mucho más efectivo, eficiente con un teclado adicional a tu laptop. Aparte, cuando te compras el teclado, aparte, los comandos o las órdenes o las instrucciones son más generalizadas. Porque ya con los teclados del laptop, ya dependiendo de la laptop, hace rato estábamos batallando porque en la computadora de uno de mis compañeros en su laptop no encontrábamos el arroba. O sea, y dices tú, bueno, comúnmente es Alt Q, pero en un teclado normal. Luego buscas el Alt 64 en algo atrás y tenemos que andar buscando. Luego a veces te pide mucho la tecla funciones para cualquier comando. O sea, se vuelve algo más, no tan generalizado. O sea, se vuelve más específico dependiendo de cada equipo. Pero sí es muy importante esa área, Miss. Sí, de hecho es algo que siempre les aconsejo cuando alguien tiene la oportunidad de traerse una laptop, comprarse una laptop, tráete y cómprate un teclado de escritorio. Y ni modo, vas a cargar tu laptop, el teclado, pero vas a ser más efectivo con la aplicación de los comandos que te pide NVDA para habilitar las opciones que tengas en el sistema, en el programa que estés usando. Sí, se ha vuelto muy interesante todo este tema tecnológico y créame que es un tema que nunca se va a terminar. No. Y agradablemente cada vez nos hace a nosotros la vida más fácil. Le digo, yo al principio cuando recién adquirí la discapacidad, yo no me creí capaz de nada. Así es. Yo sentía que no podía manejar ni siquiera un teléfono. El día de hoy, gracias a Dios, doy asesorías, manejo mi teléfono. Luego a veces me dicen algunos directivos ¿Te preguntan? Sí, me preguntan a mí cómo hacer las cosas. Sí, pregúntale a David. Sí, pregúntale a David cómo hacer esto. O sea, y cuando yo pensé, yo jamás me creí capaz de hacer nada de esto. Así es. Y es increíble cómo el día de hoy, bueno, también gracias a su instrucción, Miss, que me pude desenvolver y el día de hoy ya no siento esa limitante para realizar mis actividades. Creo que esa labor que realiza es muy, pero muy importante. Más que nada que se dio la oportunidad y tuvo la paciencia durante tanto tiempo y más que nada confió en que también las personas con discapacidad tenían la forma y tenían la habilidad
de llegar a lograrlo. Y créeme que tú eres un buen ejemplo de eso. Has sido un buen ejemplo para todos tus demás compañeros que te ven, más bien que te escuchan, que te sienten y que dicen, no, es que David es muy acelerado, es muy inteligente y sabe cómo utilizar el sistema y él me va a ayudar a hacer ciertas cosas. Apoyarse es muy importante. Sí, claro. Algo también bien interesante es que, bueno, usted se aventó el de abrir el camino. Pero lo ideal, por ejemplo, es ahorita que yo doy asesorías, es que después uno de mis compañeros pueda darlas. Exactamente. Y que llegue un punto donde ya haya un grupo de personas ciegas que sepan dar clases de computación para ciegos. Así es. ¿Por qué? Porque yo le digo, a mí me sorprende y admiro la paciencia que tuvo, porque a veces sí es muy difícil explicarle a las personas con discapacidad. Así es, Sí. y de hecho sí fue una de mis propuestas para el ICATEC, capacitar a alguien de ustedes en su momento para que ustedes puedan instruir a las personas con discapacidad y saber que lo que ha empezado pueda seguir avanzando por ustedes mismos. Es que eso es lo ideal. Bueno, yo siempre he dicho que es lo ideal. Porque en muchas áreas, no solo en el área de la informática, hemos estado por ejemplo, he estado en cursos de inclusión laboral para personas con discapacidad. Y hablaba una persona de una empresa, no recuerdo si Gerber pero ya contrataban personas con discapacidad porque pues ya la regla te pide obligatoriamente contratar una cierta cantidad de personas con discapacidad. El detalle es que pues son personas con discapacidad, pues, no sé, silla de ruedas, sin una mano, problemas auditivos. Para personas ciegas casi no lo hay. Claro. Y nos platicaba una chica que intentaron a ellos adaptar un área laboral para trabajar con personas con discapacidad, pero lo hizo una persona que no tenía ninguna discapacidad. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó? Todos los arreglos que hicieron cuando llegó la persona con discapacidad ni siquiera los usó. Claro. ¿Sí? Siempre es más sencillo que una persona con la misma discapacidad te pueda enseñar o explicar. ¿Qué es lo que necesitas? Porque conoce exactamente cómo tú percibes el mundo. ¿Sí? Y es algo que de antemano quiero agradecerle, más que nada, aparte de la visita a Missy, que se dio el tiempo de estar aquí con nosotros, es esa labor que hizo a través de tanto tiempo, porque no cualquiera se atreve a tomar ese camino. Muchas gracias, David, por tus palabras. Y bueno, aunque estoy ahorita un poquito fuera, yo sigo en contacto con ustedes y quiero que sepan que si necesitan de algún apoyo en donde ustedes crean que yo puedo aportarles, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Miss. Muchísimas gracias por su tiempo. De antemano le agradezco. Ojalá en un futuro pueda volver a visitarnos, claro. Miss. Yo creo que los temas de informática nunca se van a terminar. Sí, ahorita con la inteligencia artificial y con todas estas cosas creo que seguimos creciendo a pasos agigantados y esperemos seguir haciendo así. ¿Alguna cosa que quiera agregar, Miss? No, solamente agradecerte y sin lugar a dudas, el día que tú me quieras invitar de nuevo, claro. Si se puede, aquí estoy. Perfecto, Miss, muchísimas gracias. Pues bien, comunidad, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el día de hoy la maestra Brenda Brito Baena, una persona increíble que se dio gran tiempo de su vida y se dedicó a desarrollar técnicas para que nosotros, las personas con discapacidad, pues tengamos una herramienta más y una oportunidad más en esta vida tan difícil, con tantas barreras. Y bueno, pues recordándoles que su comentario para nosotros es muy importante. Abajo está abierta la caja de los comentarios, los vamos a leer absolutamente todos. Y recuerda, darle suscribirte y tocar la campanita. Mi nombre fue David Arismendi y muchísimas gracias. Bonito resto de semana. Chao.